Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición 2022 de Escena del Crimen, donde, bueno, comenzamos este nuevo año con nuevos programas, nuevos invitados, nuevas temáticas y, bueno, todo esto que nos dejó y fuimos capitalizando a partir de, bueno, todos estos años que vivimos, estos 2 años que vivimos de pandemia. Voy a presentar a un amigo de Perú, una persona de la cual admiro y respeto mucho por su trayectoria, pero antes de presentarlo voy a dar espacio a nuestros auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Bueno, luego de los auspiciantes, ahora sí tengo el honor de presentar al doctor Winston Félix Aquije Saavedra. El doctor Winston Félix es doctor en Ciencias de la Educación, máster en Criminalística y cuenta con un posgrado en Grafotecnia. El currículum es muchísimo más extenso, pero bueno, voy a hacer que vos nos lo cuentes un poquito. Te doy la bienvenida, un placer de tenerte en el programa. Muy buenas tardes allá por Perú. Gracias. Sí, todo bien. Gracias por la deferencia y por la invitación. Bueno, la verdad que... Acá estamos quedado todavía. Sí, perdón. Escucho. Sí, te escucho. Te contaba, Winston, que bueno, este es el primer programa del año, este es el tercer año que hacemos Escena del Crimen. Es un programa que, bueno, que de alguna manera mantuvo la temática. Muchas veces el programa es lo más parecido a una clase abierta. Tuve la suerte de dar con profesionales de distintos lugares del mundo, cada uno con su especialidad, contándonos experiencias. Y bueno, este programa no escapa al resto porque te tenemos a vos, que seguramente va a ser muy enriquecedor todo lo que puedas compartir. Sí, gracias. Entonces, si te parece bien, comenzamos. Sí, Bueno, arranquemos. bueno, Winston, para aquellos que no te conocen, para aquellos que sí te conocen, yo simplemente di algunos títulos de tu profesión, tanto como tu doctorado en Ciencias de la Educación, los magíster que tenés hechos, pero hay mucho más. Me gustaría que le cuentes a la audiencia quién sos, qué haces. Ok. De origen, yo soy oficial en situación de retiro de la Guardia Civil del Perú. La Guardia Civil era una policía uniformada que tenía jurisdicción tanto en zonas urbanas como zonas rurales. En la Guardia Civil me formo en la parte criminalística. Posteriormente inicio a trabajar como perito grafotécnico en tribunales, lo que vendría a ser tribunales para ustedes, en el año 82. O sea, yo ingreso a la Guardia Civil en el año 78 y apenas egreso consigo que me designen como perito grafotécnico en diferentes juzgados de la especialidad civil. En el año 85 entro a trabajar a criminalística, siendo ese año jefe del departamento de grafotecnia de la Guardia Civil, bueno, y también integrante. En esa época inauguramos algo así como los casos congelados, ¿no? Los cold case. En el año 85 empezamos, o sea, encontramos que mucha de la evidencia que en ese momento no podíamos procesar, la podíamos archivar y más adelante encontrar a los autores, ¿no? Entonces, integro los primeros equipos móviles de investigación criminal o criminalística. Luego, en el año 87, integro el equipo de fundación de la Dirección contra Robo de Vehículos. Yo fui su primer jefe de laboratorio.
Y en el interín me sigo manteniendo como perito grafotécnico, perito criminalístico. Paso a retiro en el año 92. En el año 93 integro la primera lista de peritos grafotécnicos, o sala plena, de la Corte Superior de Lima. Paralelamente, uno dirá, pues bueno, doctor en educación, pero si su especialidad es criminalística, precisamente a partir de 1985 inicio la docencia en criminalística, criminalística 1, criminalística 2. Yo enseñaba identificación, o sea, toda la parte lofoscópica o relacionada con la parte criminalística de identificación, biometría, y criminalística 2, que era la parte de grafotecnia, documentoscopia. En el año 1998 se forma el registro de peritos judiciales en el Perú. Yo integré la comisión que formó este registro de peritos judiciales. Desde el año 1999 soy perito judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima, del Callao, y he integrado otras cortes superiores, ¿no? Pertenezco a la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopía desde el año 2000. Actualmente me desempeño como presidente del capítulo Perú, integro la junta directiva de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopía y soy actualmente el director de la revista científica Sine Qua Non. He resumido bastante. Bueno, está muy bien, Sí. realmente has resumido porque, bueno, he leído tu currículum y es muy amplio. Bueno, le cuento un poco al público, nos conocemos justamente desde el ámbito profesional, en un congreso realizado en el 2018 en España, más precisamente en la Universidad de Salamanca, donde nada más y nada menos se conmemoraba los 800 años, ¿no? Que es una de las universidades más antiguas de Europa, ¿verdad? Así que Así bueno, es. ahí es donde, bueno, tuvimos acá Un honor. este encuentro, un encuentro realmente muy productivo, donde los profesionales inevitablemente hacemos intercambio y creo que eso es lo que hace que la ciencia no se mantenga estanca, sino que vaya creciendo en el intercambio. Seguramente que coincidís con eso. Y bueno, justamente hablando de universidades, es algo que a nosotros nos interesa, pero muchísimo, porque, bueno, yo soy director en la Universidad de la Policía Federal de la Argentina y de alguna manera siempre nos interesa este intercambio y saber, bueno, cómo se forma un profesional en otros países. Y bueno, hay una coincidencia muy importante que generalmente se van formando aquellos profesionales que por algún motivo trabajaron en las fuerzas públicas, donde, bueno, un poco las capacitaciones, un poco la experiencia. De eso quería que me cuentes sobre el tema de formación. Ok, sí, efectivamente, como te comentaba, en 1978 ingresé a la Escuela de la Guardia Civil del Perú, que era una escuela policial de policía uniformada, y era también un tema histórico, ¿no? Regreso al año 78, teníamos un gobierno militar, la mayoría de países de la región tenían gobierno militar. Sabíamos, por decir, de los movimientos subversivos que había en Argentina, los montoneros, los tupamaros en Uruguay. En el año 79 inicia la lucha armada, Sendero Luminoso. Entonces había que matizar entre el tema criminalístico y el tema también antisubversivo, ¿no? Curiosamente, en el año 85 yo gano una beca para estudiar en la Policía Federal Argentina, licenciatura en criminalística, pero por motivos políticos, etcétera, no llego a viajar. Mira esas coincidencias. Pero bueno, el tema es en sí la evolución de la parte grafotécnica documentoscópica, ¿no? Por decir, cuando yo inicio el estudio, lo más avanzado, digamos, que había en la parte de grafotécnica documentoscópica
eran las máquinas de escribir electrónicas que recién ingresaban. Teníamos las máquinas de escribir eléctricas, las Electric, y paro de contar. Para atrás era hablar de la lámpara de Wood, luz ultravioleta, infrarrojo, era pues hablar un poco de la NASA, casi ciencia ficción. Lo que teníamos pues eran microscopios simples, compuestos, algunas reglillas que inclusive, mira, las reglillas, el Rolls Royce de las reglillas para nosotros eran las Technipol. O sea, hablar, el que tenía sus reglillas Technipol, era de otro nivel, ¿no? Bueno, de ahí seguimos la evolución. Ya como perito me toca un primer caso, me parece por el año 82, sobre análisis de impresos de computadora. Impresos de computadora, año 82. Entonces ahí tuve que a forciori aprender un poco sobre el tema de las matrices, el tema de los sistemas de impresión, me hablaban de los pantallazos, y bueno, hasta que ya tenemos el antes y el después, lo que es la PC, ¿no? En el Perú llega la PC en el año 85, ¿no? Y marca un antes y un después de la parte también grafotécnica, ¿no? Porque a partir de ahí el desarrollo fue vertiginoso, ¿no? Y es importante porque nosotros manejamos mucho el tema de los anacronismos. Por decir, en 1985 llegan las primeras computadoras personales y las impresoras eran matriciales, imprimían mediante characters y eran de 7 pines, ¿no? Se utilizaban procesadores de texto como el WordStar, el WordPerfect, que hay muchos que no lo han conocido, y ahí seguimos evolucionando, ¿no? Pero paralelamente también en el año 85 llegan al Perú las primeras Macintosh y llega la primera impresora láser, pero que no era para el trabajo como el actual de oficina, ¿no? Sino llega específicamente para un nicho que era las imprentas, ¿no? Porque hasta antes de esto las imprentas trabajaban, hacían sus artes mediante transfers, ¿no? O sea, construían la plancha, ¿no? Antes de hacer el procedimiento del quemado, mediante transfers, o sea, letras transfer, todo era transfer, ¿no? Bueno, sigue pasando el tiempo, en 1987 llega la primera impresora de inyección al Perú, que era malísima, ¿no? O sea, casi a riesgo de desaparecer. Pero ya en esos años llegan las primeras impresoras de 9 pines, ya llegamos al año 90, ya aparece el Windows, que incorporaba, no como ahora, ¿no? El Office y el Windows están separados. No, teníamos el Windows que te traía el Word for Windows, que traía 15 fuentes originalmente, y ya cambiamos el tema de la impresión de characters por la impresión ya de vectores, ¿no? De imágenes vectoriales, ¿no? Y luego, bueno, ya seguimos con la evolución, porque las computadoras realmente marcaron el paso del análisis grafotécnico documentoscópico, ¿no? Ese cambio, el llegar a la modernidad. Bueno, voy a saltar de largo 20 años hasta llegar actualmente. La pandemia definitivamente cambió muchas cosas, ¿no? Por decir, en el Perú, en el año 2018 se inauguran los expedientes judiciales electrónicos, conocidos como EJE. Entonces, de pronto se empieza a prescindir del papel y se empieza a trabajar con documentos en PDF, ¿no? Ya la pandemia, ya eso definitivamente dramatizó todo, y actualmente todos los expedientes están trabajando así. Entonces, de pronto, el perito no solamente tiene que verificar documentos físicos, sino también documentos en PDF, documentos como formatos de imágenes, entre otras cosas, ¿no? Más o menos un resumen de lo que, Sí, de lo que ese tenemos tema actualmente. me gustaría que nos vamos a detener
porque tenía una pregunta más adelante justamente con respecto a esto de la evolución, a esto de Ah, que, bueno, en pandemia de una u otra manera hubo, digamos, casi como un exceso, pero un exceso positivo de capacitaciones permanentes, talleres, uh, seminarios, ¿no? Bastaba aprender la PC para ya tener agendado un Zoom de alguien que iba a hablar de firmas hológrafas digitales, que iban a hablar de impresoras, que iban a hablar de documentos. Eh, bueno, un intercambio realmente interesantísimo porque hasta antes de la pandemia no había muchos lugares donde recurrir más que la bibliografía conocida no. por todos o aquellos que por ahí tenemos la oportunidad de viajar. Hoy, por ahí el profesional que recién se inicia se encontró con un panorama muy accesible para, en mis épocas de inicio, conseguir una capacitación que realmente sea original y novedosa, era muy difícil. Había que viajar o, bueno, alguno que había hecho un trabajo de investigación y tenía la generosidad de compartirlo. Si no, Sí, había claro. que quedarse con los libros que uno ya conoce. Te quería preguntar, Winston, porque veo que de alguna manera tu formación es muy amplia con respecto a la criminalística. Obviamente que todos sabemos que la grafotecnia es una de las ramas, para mí, bueno, o por lo menos fue una de las más importantes, sin duda. Entiendo entonces que es la especialidad que mejor te desempeñás, ¿puede ser? O también Mi tenés... actividad principal, podría Tu decir, actividad sí. principal va por el lado de la grafotecnia. Ujú. Perfecto. ¿Estás conforme con el nombre grafotecnia, dado que cada país tiene como una interpretación de esta disciplina? Sí, pero te puedo comentar el origen del nombre acá en el Perú. En 1922 llega una misión española a reformar la policía peruana. Llega un coronel de la Guardia Civil Española, don Pedro Puello España, y trae en ese momento todos los avances de la criminalística europea, ¿no? Inclusive el Perú desde 1905 utilizaba el sistema de identificación Bucetich, pero a raíz de la llegada de la misión española cambiamos al sistema de identificación dactilar del doctor Federico Loris Aguilera, que es el vigente actualmente, ¿no? Pero claro, ahí tenemos una suerte de híbrido, ¿no? Pero en general esta criminalística también se basaba en modas, ¿no? Es así que los primeros, digamos, 15 años en el Perú se hacían peritajes grafométricos, basados en el paralelismo grammático, lo debes recordar, Ujú. pero le fue tan mal, así tan mal a estas pericias grafométricas, que en 1935 el gobierno, o sea, la Corte Suprema del Perú, ordena el cierre de ese gabinete de grafometría, porque, no, como dicen, no acertaba uno. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar con la grafística española, ¿no? Entonces, una parte de la grafística, de acuerdo a nuestra formación, era la grafotecnia. Y la grafotecnia era un tema específico. La grafotecnia se encargaba de determinar la autenticidad o falsedad de escrituras y firmas. Paro de contar. Entonces, de pronto tenemos un oscurantismo en el Perú y los peritos que trabajaban a nivel judicial eran pues el cuñado del juez, el primo del juez, hasta había casos de amantes del juez, ¿no? Entonces encontraban por ahí un libro de grafología y hacían unos informes que la verdad que ahorita darían vergüenza. Pero cerca de los años 70 hay un redescubrimiento, ocurre un homicidio de un magnate pesquero en el Perú y eso hace que la prensa retome, o sea, lo ven novelesco, etcétera, ¿no? Entonces hay un redescubrimiento de la criminalística y empieza nuevamente ya a nivel profesional trabajarse temas de peritajes
de documentos. Entonces, la gran cantidad de peritajes que se hacían era sobre firmas y escritura. Entonces, en lugar de colocar el título global, que era grafística, colocaban solamente peritaje grafotécnico, por el tema de la especialidad. Pero los jueces cuando nos nombraban, bueno, cuando nombraban en esas épocas, lo llamaban al perito desde perito calígrafo, perito grafólogo, perito X, ¿no? Pero parece de que el nombre grafotecnia les pareció mejor. Y se arraigó el uso de la pericia grafotécnica, ¿no? Que para nosotros, como te digo, originalmente era exclusivamente el análisis de firmas y escritos. Y textos. Esa es nuestra historia. Muy, muy, Sí. muy clara, y la verdad que algunas cosas desconocía, sobre todo las fechas. Bueno, interesantísimo. Quería hacerte una pregunta que a mí me interesa muchísimo. Es una revista que la verdad que cuando no había mucho, estaba esta revista. Todos alguna vez hemos citado esta revista en algún informe técnico pericial. Realmente siempre tuvo buen nivel de artículos. Era como casi el único lugar donde el profesional se animaba por ahí a, de alguna manera, a blanquear algún trabajo especial, distinto, que tenía que ver con investigación. Y esa siempre para mí fue la revista Sine Qua Non. Me gustaría saber un poquito más de esta revista. Bueno, cuando te presentaste, me contaste que hoy actualmente sos director de la revista Sine Qua Non. Acá en Argentina y en muchos lugares de Latinoamérica realmente es una revista que se la reconoce como científica y bueno, me resulta muy interesante que hoy seas el director, como así también te quería preguntar si hay una relación de la revista Sine Qua Non con CIBDO o son dos cosas independientes. Ok, mira, en el año 2001, el gabinete Letera, que estaba formado por la doctora Magdalena Curra Gondra y don Goyo Grábalos, inician con la publicación de esta revista SQM. Originalmente, como tú mencionas, se buscó eso, ¿no? Que tengamos una revista a la cual se pueda invocar, se pueda referir, ¿no? Sobre todo porque en nuestra región o en la parte hispana, ¿no? Había poco tema metodológico y pese a que yo siempre he mencionado que los libros de La Roca marcaron un antes y un después, ¿no? Porque de pronto empezábamos a tener gran cantidad de libros criminalísticos, etcétera. Tenías pues a una Julia Elena de la Peña publicando libros, el primer libro de Celso del Piquia traducido al español y otras cosas, o sea, hitos que definitivamente marcaron a nuestra comunidad, ¿no? Entonces, lo que hace Magdalena Escurra es generar esta revista donde para publicar un artículo uno tenía que postular. Es decir, tú presentabas tu artículo por correo electrónico, iba a una calificación y se incorporaba a la revista, ¿no? Y adicionalmente instaura un premio que era el premio Letera, ¿no? Que era una suerte del Nobel para nosotros, ¿no? Te comento, por lo menos en 3 oportunidades yo envié artículos sin tener la suerte de que los publicaran. Entonces, era un poco ya tener que llegar a esa pasarela, ¿no? de la especialidad. Pero bueno, en el camino fuimos avanzando y la verdad que actualmente, te voy a comentar, en el Perú en el año 2014 se produce un acuerdo plenario de la Corte Suprema donde establece la aplicación de los criterios Dover. Como sabrás, los criterios Dover también marcan y definen el tema metodológico
relacionado a la criminalística, por extensión a la grafotecnia, documentoscopía. Entonces, eso obliga a que nosotros tendríamos que utilizar metodología reconocida por nuestra comunidad científica, reconocida y aceptada, ¿no? Entonces, para poder invocar tal o cual procedimiento, lo importante es que exista bibliografía y sobre todo artículos científicos relacionados con el tema, ¿no? Entonces, desde un inicio SQN buscó llegar a ese nicho, buscó llenar ese espacio, ¿no? El director que me antecedió fue, precisamente tú lo conoces, don Marcos Llaneto, me dejó una valla muy alta por la calidad de los trabajos, ¿no? Entonces, actualmente estamos buscando que la siguiente edición, que hemos extendido el plazo de presentación de artículos hasta el mes de junio, ¿no? Integre exclusivamente artículos en formato de artículo científico, ¿no? Que directamente nosotros podamos invocar, ¿no? O sea, la meta actual es que esta revista la podamos indexar, tengamos el reconocimiento como revista científica y sobre todo que sirva, cumpla el objetivo para nuestra comunidad profesional. Clarísimo y bueno, bien citado a Marcos Gianetto, que hizo también mucho por la revista. No tengo dudas, Winston, que vas a hacer exactamente lo mismo. Y bueno, nos quedan apenas unos pocos minutos y los vamos a aprovechar para esta última pregunta y después, bueno, me gustaría por ahí para cerrar que cuentes todos aquellos profesionales que estén a la altura de la revista, que quieran presentar un artículo para ser publicado, cuál sería la vía. Para terminar, antes de llegar a ese momento, te quería preguntar, ¿cómo ves la grafotecnia hoy? ¿Cómo la ves en el futuro? Porque, bueno, justamente hiciste un muy buen resumen de la evolución, cómo el perito tuvo que inevitablemente capacitarse en forma permanente y un poco acompañado siempre de la mano de la tecnología. ¿Cómo ves hoy todo esto de la tecnología? Hoy me hablaste de documentos digitales, me hablaste de, bueno, de la justicia informatizada casi, digamos, en un 95%, esto de, bueno, las tabletas capturadoras de escritura. ¿Cómo ves o la ciencia, cómo es la disciplina hoy? Bueno, va a marcar una diferencia entre, como tú mencionas, ¿no? El perito permanentemente capacitado, ¿no? Porque antes, te cito algunos casos que he tenido, llegabas a un debate pericial, que es una figura en que cuando los peritos discrepan, exponen sus puntos de vista, ¿no? Y bueno, habían casos que tenía peritos que se habían capacitado en el año 90, por decir, y nunca más habían hecho un curso, ¿no? Y sin embargo me discutían sobre temas vigentes, actuales, ¿no? Por decir, en el año 2001 llega al Perú las primeras impresoras con consumible toner digitales, ¿no? Entonces de pronto, o fotocopiadoras también, ¿no? De pronto ponías el documento, se escaneaba una sola vez y la fotocopiadora pues sacaba 20 documentos porque ya lo había capturado en memoria. Ese antes y después marcó una serie de diferencias, pero una persona que estaba capacitada en el año 90, que no conocía ese tema, me discutía sobre temas vigentes, ¿no? Entonces, un poco que no tenía sentido, porque cuando hablábamos pues de los sistemas fusores, él no entendía qué era el sistema fusor, a qué me estaba refiriendo, ¿no? Porque yo lo invocaba como marcar una diferencia entre un sistema de impresión y otro, ¿no? Habían diferencias, por decir, un sistema de fusión presión-temperatura y un sistema de fusión-presión, ¿no? Entonces la diferencia era notoria, pero no lo podía advertir el otro perito. ¿Por qué? Porque no estaba capacitado. Entonces, con el advenimiento del tema de documentos digitales,
definitivamente la capacitación tiene que ser mucho, mucho más actualizada, permanente, ¿no? Sin duda. Sobre todo porque ya estamos en el tema de las firmas digitales, digitalizadas, escaneadas, y como te mencionaba, el tema del PDF se ha generalizado tanto, es el documento, digamos, sobre el cual más hacemos pericias, ¿no? Claro. El año pasado tuve un caso donde presentaron un PDF como una declaración jurada de una empresa internacional en el Perú, y cuando yo hago la verificación, porque como tú sabes, en un PDF puede haber imágenes de mapa de bits, vectoriales y etcétera, ¿no? Y otros sistemas digitales. Entonces yo procedí a hacer la separación por capas de este PDF y encontré de que la firma que supuestamente como expresión de voluntad validaba el documento era una firma que la habían recortado impunemente de otro documento y lo habían pegado, ¿no? O sea, probablemente la persona ni sabía que habían utilizado su firma, ¿no? Entonces, eso es importante, tener la capacitación y el conocimiento adecuado para poder no solo brindar un buen servicio, ¿no? Sino también mantener el estatus profesional de nuestra especialidad. Perfecto. Winston, vos sabés que increíblemente esta conversación, que no puedo decir otra cosa que muy productiva y la estoy pasando bárbaro, llegamos al final del programa. Nos queda pendiente, sí, dado que ya el tiempo no nos alcanza, si podés dejar un correo para aquellos que miren el programa, puedan escribir y de ahí mandarle las bases de cómo tendrían que dirigirse para poder presentar un posible artículo para la revista Sine Qua Non. Perfecto, está bien. Entonces hago mi publicidad. Por supuesto, es tu momento. Bueno, sí, requerimos la presentación de artículos, pero en formato de artículos científicos. O sea, lo importante es, todos tenemos de alguna manera una vena de escritores, ¿no? Lo que pasa de que para que esto podamos incorporarlo y ser reconocido, es como la jurisprudencia en la parte legal, ¿no? Entonces el formato que tenemos que presentar es el formato de artículo científico. Estoy dejando inbox mis correos electrónicos para que Federico pueda apoyarnos entre los distinguidos investigadores y estudiantes de vuestra universidad, ¿no? Como les mencionaba, tenemos un comité científico que va a evaluar y va a priorizar los trabajos más importantes. Ya actualmente tenemos 2 trabajos que curiosamente los 2 han sido presentados por investigadores argentinos. Vamos a contar con apoyo también de empresas que producen equipos para nuestra especialidad, ¿no? Destaco en este caso Foster & Freeman, que nos ha remitido 4 artículos científicos para incorporarlos en esta edición, ¿no? Y bueno, y espero contar con vuestros trabajos y bueno, recuerden que es como el Oscar para la especialidad. No tengo la menor duda, todos estamos esperando un nuevo Letera y bueno, lo único que queda pendiente es dame un correo para que las personas puedan escribir y pedir más información si es necesario. Listo, está bien. Nos podemos comunicar, inclusive, si no manejan bien el formato de artículo científico, podríamos nosotros apoyarlos también para poder adecuarlo a ese formato, ¿no? Recuerden que desde ya hace muchos años tenemos que cumplir estos criterios Dover que nos permiten darle el profesionalismo a nuestra especialidad. Perfecto. Bueno, Winston, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación, por tener este intercambio tan enriquecedor como siempre. Y bueno, me despido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia y de esta manera nos despedimos del programa Escena del Crimen
y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Muchísimas gracias.